Sábado en la casa de campo de mis padres. Toda la familia reunida, nietos corriendo por todos lados, el típico ambiente con el asador humeando y el aroma de la carne. Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero luego llegaron los boletos para la isla de los sueños. Sí, esa escena que uno siempre imagina, los niños saltando de emoción, abrazando sus boletitos, felices como si fueran a volar al paraíso. Todos los nietos recibían su boleto. Cada niño sonreía, gritaba, daba vueltas de felicidad hasta que llegó el turno de mis hijos. Y ahí estaba mi papá, con la cara de piedra, como si estuviera repartiendo piedras en vez de boletos, diciendo: «Ay, Anya, lo siento, se acabó el dinero». Yo lo miré, incrédula. Pero no pasó ni un segundo cuando empezaron a repartir los boletos que sobraban, a los hijos de los vecinos. Justo frente a mis niños, que ya habían inflado los labios y estaban a punto de llorar. Yo, conteniendo la rabia, pregunté: ¿y si los compro yo misma? Mi hermana no pudo contener la risa. Se carcajeó como si yo fuera de otro planeta. Me miró y dijo: «Tú eres la extraña aquí. Lo tuyo no va con lo nuestro». Así, sin más, tomé a mis niños llorando y me fui. Y créanme, después les di una lección que hasta ahora mis padres no se la pueden quitar de la cabeza. Me llamo Anya. Si hace 4 años alguien me hubiera dicho que mi propia familia trataría a mis hijos como los últimos parias, les habría mandado a volar. Pero ahí estaba yo, de pie en la casa de campo de mis padres, viendo como mi hija Liska de 8 años y mi hijo Misa de 6 veían como los demás recibían boletos mientras ellos se quedaban con las manos vacías. La injusticia era tan obvia que dolía en los huesos. La historia parecía banal, típica hasta el punto de hacer crujir los dientes. Me había divorciado de Igor hacía 2 años. Él, claro, joven y despreocupado, 2 años de romance con la secretaria de la oficina, humillándome delante de los niños. Para mis padres, sin embargo, yo era la culpable de haber destruido una familia perfecta. Al principio eran cosas pequeñas. En Año Nuevo, a los sobrinos les daban hipones, a mis hijos un simple sobre con $5. Luego fue peor, a los gemelos de mi hermano los invitaban a todas las fiestas, mientras que mis hijos quedaban olvidados. Pero lo del parque, lo de la isla de los sueños, eso ya fue el colmo, un verdadero abuso. Esa noche, después de acostar a mis hijos, inventé una historia sobre unas vacaciones increíbles que íbamos a tener, me senté con la laptop y me puse a trabajar. ¿Saben qué es lo más irónico? Mientras ellos me veían como a una pobre desgraciada, yo estaba levantando mi negocio. Después del divorcio, monté mi propio negocio de eventos. Al principio fue duro, trabajaba en 3 cosas a la vez, como administradora, como community manager y como host. Liska lloraba todas las noches preguntando: ¿por qué se fue papá? Yo la abrazaba, sonreía y bebía litros de café. Me decía a mí misma: no pasa nada, saldré adelante. Mis amigas me pidieron que organizara un cumpleaños, luego otro, luego una boda que costaba 3 millones. Al año ya tenía mi registro como persona física con actividad empresarial y organizaba corporativos. La ironía, mi familia aún cree que estoy vagando sin rumbo, mientras yo documentaba cada detalle de sus acciones, cada insulto, cada humillación. Todo empezó con el 5º cumpleaños de Misa. Hice una fiesta con Spider-Man en el club de nuestro condominio. Mi hermana apareció con su grupo y se la pasó lloriqueando, criticando todo. Qué modesto, no es como lo de los nuestros. Cuando empezamos a cantar las mañanitas, le susurró a su hija: «Y cálmate, no hagas un evento de esto». Misa, disfrazado, no entendía por qué su cumpleaños parecía un funeral. Esa noche empecé a guardar pruebas, capturas de chat, fotos, videos, pensaba que era para no volverme loca. No sabía que un día me serían útiles. La estrategia estaba bien pensada. En todas las reuniones familiares, mis hijos se sentaban en la mesa de niños, y los demás se iban con los adultos. Así funcionaba todo. En las fotos familiares, mis hijos siempre quedaban al borde o ni siquiera los incluían. En los regalos de Año Nuevo, los sobrinos recibían toda la tecnología que querían, mientras que a mis hijos les daban apenas unos certificados para el mundo del niño y me decían: «Tú escoge lo que quieras,
lo que te alcance. Mi hermano era un maestro del sarcasmo, un troll fino. Frente a los niños, soltaba bromas sobre madres solteras y luego, con una sonrisa, decía: «Ah, no te lo tomes a mal, solo bromeaba». Su esposa, Kirochka, toda educada y elegante, claramente de una familia completa, me miraba como si yo fuera invisible. Pero lo peor eran los padres. Papá, que me enseñó a andar en bicicleta cuando era niña, ahora me mira como si yo no existiera. Mamá, que antes hacía galletas con mis hijos y conmigo, ahora cuando vamos a visitarlos empieza a desinfectar todo como si fuéramos bacterias ambulantes. El colmo llegó hace 2 años, en Año Nuevo. Repartían los regalos y los de mis hijos eran 3 veces menos que los de los demás. Pensé, bueno, sobreviviremos. Pero luego mi hermana sacó de la bolsa tabletas Samsung Galaxy T para todos los niños, excepto para los míos. Lizka, mi hija, se quedó callada, y yo la miré incrédula. Mi hermana se carcajeó y soltó: «Y esto es para los que tienen internet en casa, no como ustedes. Ustedes no merecen nada». Sí, me hicieron sentir pobre y despreciable delante de todos. Esa noche, tomé una tarjeta de crédito y pedí un préstamo de 400,000 pesos. Compré tabletas para mis hijos y contraté fibra óptica para que tuvieran internet rápido. Durante 6 meses comí a base de arroz y frijoles, pero lo logré. ¿Y, saben qué? Eso me salvó. Empecé a aceptar pedidos más caros, subí mis precios y logré organizar bodas de 3 millones de pesos. Se lo conté a mamá, y aunque ella se mostró orgullosa, cambió de tema rápido. A mi hermana solo le mencioné que estaba pensando en comprar un departamento y puso los ojos en blanco. «Sueña», me dije a mí misma, no hay daño en soñar. Después de eso, me uní a la Cámara de Comercio, empecé a dar charlas en foros de negocios y mientras ellos pensaban que yo era una fracasada, yo estaba construyendo mi empresa. Pero eso no detuvo que siguieran menospreciando a mis hijos. No los invitaban a cumpleaños, se olvidaban de los conciertos escolares y no los llevaban a los viajes familiares. Y entonces llegó lo del Isla de los Sueños. La gota que derramó el vaso. El momento decisivo ocurrió 8 meses antes de la historia del parque, en el aniversario de boda de mi hermano Sasa. Mi amiga Marina me llamó por teléfono. «Anya, tienes que venir, es una fiesta familiar, todos los niños estarán». Compré un vestido con lentejuelas para Lizka y un pequeño traje con pajarita para Misa. Llegamos, y de inmediato se notó que estábamos fuera de lugar. Todos los otros niños vestidos igual, como si semanas antes hubieran ido de tienda en tienda para combinar. Mis hijos parecían 2 dandelions en medio de un jardín de rosas. Pero eso era solo el principio. Lo peor vino cuando apareció el fotógrafo. Una sesión profesional, con todos posando, sonrientes. Abuelos en el centro, nietos alrededor. Y mis hijos, apenas notados, en los bordes de la foto, como si fueran invisibles. La humillación estaba servida y yo decidí que ya era suficiente. ¡Qué belleza!, ¿no? Mis hijos sentados en la esquina, jugando con el mantel mientras todos los demás posan para las fotos. Yo me acerco y pregunto: «Oye, ¿y mis hijos no pueden salir en la foto?». Sasa, siempre tan generoso, me mira con esa sonrisa que lo hace ver como un santo y dice: «Ahora solo los más cercanos posan. Después, quizá hagamos un par de fotos grupales». Y ahí está mi palabra favorita en la familia, que significa nunca. El fotógrafo ni siquiera volteó a mirar a mis niños. Alika y Misa pasaron toda la tarde en el celular mientras sus primos presumían las nuevas fotos. Esa noche Lizka me pregunta con voz bajita: «Mamá, ¿y nosotros no somos familia?». «¿Y qué puedes decir a eso?». «Familia de segunda categoría», pensé. Después de eso, nuestro chat familiar en Telegram se volvió sospechosamente silencioso. Un mes después me enteré por mis amigas que habían creado uno nuevo, sin mí. Ahí estaban todas las fotos de fiestas que había perdido por no saber de los planes y de los viajes familiares en los que no nos incluían. Para mis hijos eso fue peor que cualquier bofetada. Lizka, que siempre fue parlanchina, se convirtió en una niña callada. En las reuniones familiares se pegaba a mí como si fuera mi sombra.
Misa empezó a hacerse pipí por las noches y cada mañana preguntaba: «Mamá, tú no te vas a ir como papá, ¿verdad?». Lo llevé a psicóloga. Elena Sergeyevna, un ángel, nos ayudó a poner todo en orden. Me explicó que esto se llama violencia emocional por exclusión, que mis propios familiares estaban castigando a mis hijos por mi divorcio. 3 meses de terapia, 5,000 pesos por sesión, y créanme, no sobraba ese dinero. Pero Elena me dijo algo que nunca olvidaré. Documenta todo. Todo lo que pase. Y pide un informe con sello oficial, te servirá más adelante. Y ahí recordé a mi abuela. Abuela Falla era toda una historia aparte. Murió hace 1 año y medio, dejando un testamento. Yo era la albacea, porque Anya siempre ha sido responsable y con estudios de economía. Toda la familia sabía que había herencia, y estaban esperando poder manipularla. Yo les decía: el trámite con el notario y el registro inmobiliario tarda mínimo 6 meses, a veces 1 año. Mentía. Todo estaba listo desde hacía 6 meses. Mi abuela, una verdadera mujer de negocios, en los 90 cuando todo se caía, compraba departamentos a precio de ganga. Siempre decía: crisis, tiempo de oportunidades. 3 departamentos para renta, una casa de campo, inversiones, acciones y hasta antigüedades soviéticas. Todo sumaba alrededor de 110 millones de pesos. Por testamento, todo debía repartirse en partes iguales entre los 4 nietos, yo, Olga, Sasa y nuestro primo Andrei de San Petersburgo. Pero la abuela era astuta. Sabía cómo nos trataba la familia después del divorcio y se cuidó. En el testamento puso un apartado especial: si alguno de los herederos maltrata a los hijos de otro heredero, se considera indigno según el artículo 1117 del Código Civil y su parte se redistribuye entre los demás. Yo nunca hablé de ese apartado, esperando no tener que usarlo. Pero observar a mi abuela en sus últimos años, eso fue una clase magistral de estrategia y astucia. Siempre pensaba varios pasos adelante, viendo cómo proteger a los suyos incluso desde la tumba. Después de enterarme del apartado del testamento, mi paciencia comenzó a transformarse en estrategia. Ya no era solo sobrevivir a cada reunión familiar, ahora había un plan. Mis hijos no volverían a ser la última opción, ni las víctimas de la indiferencia ni de las burlas. Cada acción de mi familia, cada desprecio, iba a quedar documentado y, cuando llegara el momento, tendría su consecuencia. Los meses siguientes fueron una mezcla de tensión y vigilancia. Cada vez que organizaban una fiesta familiar, anotaba los detalles, quién recibía qué regalos, cómo miraban a mis hijos, quién se reía de ellos o los ignoraba. Incluso guardé fotos de las mesas, de los asientos, de los juegos. Todo estaba registrado, desde la ropa que les ponían a mis hijos hasta la manera en que los sentaban en las fotos. Mis hijos, poco a poco, empezaron a sentir la diferencia. Lizka volvió a hablar un poco más, aunque con cautela. Misa todavía se despertaba algunas noches, pero ya no lloraba desconsolado. Sabían que mamá los defendía y que no estaban solos. Cada pequeño logro mío en mi negocio se convirtió también en una forma de protección. Mientras yo ganaba independencia económica, ellos ganaban seguridad emocional. El siguiente gran evento fue un cumpleaños familiar en la casa de mis padres. Esta vez, fui preparada. Llegué con mis hijos vestidos igual que los demás, no como flores solitarias en un jardín ajeno. Antes de entrar, les expliqué: hoy nadie puede hacerlos sentir menos. Recuerden que ustedes son importantes, siempre. Y así fue. Cuando los abuelos intentaron ignorarlos, o cuando mi hermana lanzó alguna de sus bromas sarcásticas, yo estaba lista. Tenía mis pruebas, fotos, capturas de pantalla, notas sobre cada acción y cada palabra. Mis hijos, aunque nerviosos, se sintieron protegidos por primera vez en mucho tiempo. Poco después, llegó el momento de la herencia de la abuela. Mi familia nunca sospechó que yo había estado al tanto del apartado especial que protegía a mis hijos. Cuando alguien empezó a maltratar a los niños de otra rama de la familia, no solo estaba cometiendo un error emocional, estaba violando un mandato legal que la abuela había dejado explícitamente. Ese día, finalmente, todo el poder cambió de manos. Mis hijos recibieron lo que les correspondía,
no solo en bienes materiales, sino también en justicia emocional. Mis sobrinos y primos vieron que sus travesuras y burlas tenían un límite, y que mamá no era solo la mujer divorciada que ellos creían. Era una madre que luchaba con inteligencia, estrategia y corazón. Desde entonces, la dinámica familiar cambió, aunque lentamente. Ya no éramos invisibles en las fotos, ni relegados a las esquinas en las reuniones. Mis hijos empezaron a participar en todo, y yo ya no tenía que temer que su autoestima se rompiera por el desprecio de los demás. La abuela, desde la tumba, había protegido a los suyos. Y yo, ahora con las manos libres y el corazón fuerte, me convertí en la madre que siempre había querido ser, firme, inteligente y justa. Mis hijos crecieron sabiendo que merecen respeto, y yo aprendí que a veces la paciencia y la estrategia valen más que cualquier pelea impulsiva. Y así, de la humillación y la injusticia, nació una fuerza que no podían ignorar, la de una madre que no solo defiende a sus hijos, sino que también les enseña a luchar por lo que es suyo, con inteligencia y dignidad. Mientras todos veían a la dulce ancianita con sus galletas de limón, yo conocía a la mujer que en 1962 se había ido de su hogar con un hijo en brazos, dejando atrás a un marido tirano. Me lo contó ella misma una vez. Su esposo había matado a su pequeño hijo de 3 años con la mirada, de puro odio. Ella se levantó, recogió sus pocas pertenencias en un bulto y se fue a vivir con su madre. Todos murmuraban a sus espaldas, la juzgaban, pero ella trabajó sin descanso en 3 empleos hasta comprarse su propio departamento. Más tarde, se casó nuevamente y tu abuelo Vitia la aceptó a ella y a su hijo como si fueran su propia familia. Cuando yo me divorcié, mi abuela tenía 83 años. Su memoria ya fallaba un poco, pero su instinto seguía siendo perfecto. Un día llevé a mis hijos a verla. Lizka estaba tan tensa que no se acercaba a sus juguetes. Mi abuela empezó a hacerle preguntas con suavidad. Descubrió que mi hermana Kira, en una cena familiar, le había dicho que los hijos de divorciados llevan un estigma y que por eso el papá se había ido. Nunca había visto a mi abuela tan seria, tan firme. Con voz tranquila pero cortante dijo: «Eso es veneno. Así es como se destruyen las familias». Una semana después, llamó a la notaria Solovanova y reescribió su testamento. Pero eso no fue todo, empezó a llevar un diario con la ayuda de la cuidadora. Su letra ya no era la misma, pero los apuntes eran precisos y meticulosos. Yo encontré esos diarios cuando revisaba sus cosas después de su muerte. Recuerdo otro año nuevo. Lizka fue sentada en la mesa de niños, mientras 3 lugares en la mesa de adultos permanecían vacíos. Misa lloraba porque no entendía nada. Sasa dijo: «Las bengalas son solo para hijos de familias completas». Olía Kira prohibió que compartieran juguetes con Lizka. «Son bichos», dijo, como si mis hijos fueran contaminantes. En los diarios de mi abuela había decenas de anotaciones detalladas, cada una con fecha, cada detalle documentado. 10 meses antes de morir, volvió a llamar a la notaria. La notaria luego me contó que Faina Nikitichna pasó más de 2 horas puliendo la formulación del testamento, verificando cada palabra, que se consideraba maltrato, qué pruebas eran necesarias, cómo aplicarlo. Todo debía estar según la ley: documentos, fotos, videos, chats y hasta informes de psicólogos sobre el daño emocional a los niños. Todo para que nadie pudiera impugnarlo. Y entonces llegó marzo. Yo fui esa mañana a ayudarla con el desayuno y darle sus medicinas. Se había ido en silencio, dormida. En el funeral, todos lloraban, se abrazaban, y por un momento incluso yo creí que tal vez la muerte de la abuela uniría a la familia, que haría que las cosas cambiaran. Qué ingenua fui. La familia estaba de luto, sí, pero todos con un ojo en la herencia. Sabían que la abuela no había vivido pobre. La panida en la iglesia fue hermosa, íconos, velas, palabras del sacerdote que penetraban el alma. En el banquete, los 4 nietos dieron su discurso. Yo hablé de cómo mi abuela me enseñó a hacer sus famosas galletas de limón. Olga habló de cómo ellas solían ir juntas a la casa de campo. Por un par de días, incluso después de la muerte, mi abuela logró que nos sintiéramos como una familia normal, aunque fuera solo un espejismo. Después del funeral, la familia empezó a mostrar su verdadera cara. Todos seguían mirando de reojo a mis hijos, midiendo sus sonrisas,
sus gestos, como si aún estuvieran evaluando quién merecía qué. Yo, por dentro, sonreía con calma, porque sabía que cada acción de ellos estaba registrada. Cada comentario hiriente, cada gesto de desprecio, cada intento de humillación, todo documentado. Mis hijos empezaron a notar que mamá estaba más fuerte. Lizka ya no se encogía al ver a los demás niños, y Misa, aunque aún tímido, levantaba la cabeza un poco más cada día. Empezamos a preparar todo para el momento en que la herencia de la abuela y sus cláusulas especiales entraran en juego. Ya no era solo dinero, era justicia. Un día, mi hermana Kira intentó hacer que mis hijos se sintieran incómodos en una reunión familiar. «Ah, mira, los niños de divorciados otra vez por aquí», murmuró frente a los demás. Yo saqué mi teléfono, abrí la carpeta donde tenía las fotos, chats y notas, y dejé que mis hijos vieran que todo estaba registrado. Lizka miró a Kira y por primera vez en mucho tiempo no bajó la mirada. Misa sonrió tímidamente, pero con orgullo. Llegó el día en que la notaria nos llamó. Mi corazón latía como nunca. Cada cláusula del testamento de la abuela iba a ser revisada, y cualquier maltrato hacia mis hijos por parte de cualquier familiar significaría que su parte de la herencia se redistribuiría entre los demás. La reacción de la familia fue inmediata. Algunos se mostraron molestos, otros nerviosos, y algunos, como mi hermano Sasa, trataron de disimular, pero se les notaba el miedo. Por fin entendieron que no podían seguir usando a mis hijos como moneda de cambio ni seguir con sus juegos de desprecio. Mis hijos, al ver cómo sus abuelos y tíos empezaban a comportarse con respeto, sintieron un cambio profundo. Ya no estaban sentados solos en la mesa de niños, ya no eran ignorados en las fotos, y ya nadie los miraba como si fueran de segunda categoría. La abuela, incluso desde la tumba, había logrado protegerlos. Con el tiempo, yo también crecí en confianza y en seguridad. Mi negocio se expandió más, mis clientes me admiraban y mis amigas me respetaban por cómo defendía a mis hijos. Pero más importante, mis hijos aprendieron que no tenían que aceptar el desprecio de nadie, que su madre siempre estaría para ellos, y que incluso en la adversidad se podía luchar con inteligencia y estrategia. Finalmente, la familia empezó a cambiar. Ya no había humillaciones en las reuniones, ya no había comentarios sarcásticos ni juegos de exclusión. Todo porque la abuela dejó las reglas claras y yo tuve la fuerza y la paciencia para aplicarlas. Mis hijos crecieron con la certeza de que merecen respeto, y yo me convertí en la madre que siempre soñé ser, firme, justa y capaz de proteger a los suyos, sin importar lo que dijeran los demás. Y así, de años de humillación, desprecio y exclusión, nació una fuerza imparable en nuestra familia. Mis hijos y yo aprendimos que el amor y la estrategia pueden vencer a la injusticia, y que incluso cuando parece que todo está perdido, la paciencia y la inteligencia pueden cambiarlo todo. Por ingenua, pensé, este es el momento de la verdad. La muerte de un ser querido cambia todo, obliga a replantearse la vida. Qué equivocada estaba. 2 semanas después, llegó la lectura del testamento en la notaría. Marina Petrovna, metódica y precisa, fue desglosando todo. La valoración de los departamentos tomará 1 mes. La liquidación de los depósitos, 2 meses más. El registro en el Rosreestr, 3 o 4 meses adicionales. En total, hasta 1 año. Yo, como albacea, iba a tener el control de todo. Le pedí que no mencionara la cláusula especial de mi abuela, quería ver si la familia, sin su supervisión, se comportaría o terminaría descontrolándose. Resultado, se descontrolaron, y rápido. El primer aviso llegó en el mismo funeral. Organicé todo en el salón de banquetes del centro cultural, mesas bien arregladas, retrato de la abuela rodeado de flores, álbumes con fotografías cuidadosamente distribuidos. Lizka y Misa se comportaban callados, como agua tranquila, mientras todos lloraban y recordaban a la bisabuela que tanto amaban. Pero cuando se acercaron al lugar donde Olga mostraba a las amigas de la abuela fotos antiguas, Lizka intentó mirar y mi hermana la apartó como a un perro, con la mano. Que estos son conversaciones de adultos. Márchate de aquí. Busca algo que hacer. Lizka se quedó sentada en un rincón, mirando cómo sus primos se metían en todo mientras a ellos los ignoraban. Y así comenzó el efecto bola de nieve. Las cenas familiares se convirtieron en una tortura.
Mis hijos eran tratados como si fueran parias, sentados en una mesa aparte. Solo podían hablar si era absolutamente necesario. Incluso los sobrinos, viendo el comportamiento de los adultos, comenzaron a ignorar a Liska en juegos y risas. Para cuando llegó la historia del parque de diversiones, yo ya tenía una carpeta completa con evidencia, 35 episodios documentados, como en un juicio. Fecha, hora, lugar, testigos. Videos grabados discretamente desde el cumpleaños de Misa, capturas de chats donde Olga llamaba a mis hijos con insultos y discutía cómo verlos menos. Testimonios por escrito de vecinos que estaban horrorizados por lo que veían. Durante 6 meses, Elena Sergeevna, psicóloga con doctorado y 20 años de experiencia, siguió a mis hijos. Su informe, en varias hojas con sellos oficiales, confirmaba abuso psicológico sistemático, privación emocional y formación de un complejo de rechazo. La abuela había pensado en todo legalmente. Se necesitaban pruebas documentales, evidencia de intención, constancia de intentos de resolver los conflictos pacíficamente, y yo tenía todo eso. Intenté cientos de veces hablar con ellos, mediar, razonar. Tenía el informe profesional sobre el daño causado, gracias a Elena Sergeevna. Después de lo del Isla de los Sueños, pasé una semana preparando todo, organizando documentos y pensando cada paso del plan. Y entonces me cayó el 20, soy Event Manager. Todo lo que sabía sobre organización de eventos, planificación de escenarios y coordinación se podía aplicar aquí. Cada detalle, cada movimiento, cada evidencia sería presentada de manera impecable, como un espectáculo que nadie podría ignorar ni desestimar. Sabía que no sería fácil, pero también que esta era mi oportunidad de proteger a mis hijos, demostrar la justicia de la abuela y enseñar a toda la familia que ya no podían jugar con nosotros. Cada prueba, cada video, cada palabra registrada se convertiría en un arma invisible, y yo estaba lista para usarla con precisión. Con todo listo, llegó el momento de poner en práctica el plan. Yo sabía que tenía que hacerlo como si fuera un gran evento, y eso era lo mío, coordinar cada detalle, controlar cada reacción. Preparé la sala como si fuera un escenario, pero esta vez los protagonistas serían mis hijos y la justicia de la abuela. Primero invité a la familia, como si fuera una reunión normal. Pero todo estaba calculado, cada documento estaba ordenado, cada video listo, cada testimonio escrito y confirmado. Los niños, por primera vez, no tenían que esconderse ni sentirse pequeños. Liska y Misa se sentaron conmigo en un lugar visible, con confianza, y yo les susurré. Hoy nadie puede tocarlos. Hoy ustedes son lo más importante. Cuando llegaron los primeros familiares, se notó de inmediato la tensión. Todos se sentían observados, pero no podían hacer nada sin parecer groseros frente a los demás. Cada intento de mi hermana Kira de humillar a mis hijos fue interceptado con pruebas, un video de sus comentarios, capturas de pantalla de sus mensajes, notas de vecinos y testigos. Yo hablé con calma, con firmeza, pero cada palabra era una evidencia en sí misma. Mostré cómo habían ignorado a mis hijos en todas las reuniones, cómo los habían dejado fuera de juegos, cómo les habían asignado la mesa de los niños de segunda clase. Cada gesto, cada palabra, estaba documentado y ordenado como un expediente legal. Al principio, la familia no sabía cómo reaccionar. Algunos bajaron la mirada, otros intentaron reírse, pero yo estaba preparada. Cada intento de justificar sus acciones fue desmontado con pruebas. Mis hijos, observando, empezaron a sonreír y a sentirse seguros por primera vez en años. Misa se apoyó en mi hombro y Liska me agarró la mano fuerte, como diciendo, gracias, mamá, por cuidarnos. Luego pasamos a la parte más estratégica, les recordé el testamento de la abuela. La cláusula especial sobre el maltrato a los hijos de otros herederos estaba vigente, y ahora era imposible ignorarla. Cada comentario hiriente, cada intento de humillación, ya no era solo moralmente reprobable, sino que tenía consecuencias legales inmediatas. En ese momento, la dinámica familiar cambió radicalmente. Mi hermana, que siempre había tratado de humillar a Liska, quedó muda. Mi hermano Sasa trató de mantener la compostura, pero se le notaba la incomodidad. Los demás familiares comenzaron a comportarse con respeto, porque entendieron que cualquier gesto fuera de lugar podía ser documentado y tener repercusiones reales. Mis hijos empezaron a participar de todo,
a sentirse parte de la familia, aunque fuera solo parcialmente. Pero lo más importante, por primera vez sintieron que su madre no solo los defendía, sino que podía ganar. No era solo una batalla emocional, era una victoria estratégica, planeada y ejecutada al detalle. Y mientras la familia aprendía, mis hijos crecían con confianza. Ya no eran invisibles en fotos ni en reuniones. Ya no tenían miedo de ser ellos mismos. Cada gesto, cada sonrisa, cada palabra de orgullo que les decía reforzaba su autoestima. Ese día, entendí algo fundamental: la paciencia, la estrategia y la inteligencia podían vencer años de humillación y desprecio. Mis hijos aprendieron que merecen respeto, y yo aprendí que una madre puede ser firme, justa y astuta al mismo tiempo. La abuela, desde la tumba, nos había dado las herramientas. Y yo las usé para crear un futuro donde mis hijos nunca volverían a ser invisibles. ¿Por qué no convertir toda la revelación en un espectáculo inolvidable? Esa noche, mientras revisaba el plan de otra boda que estaba organizando, de repente pensé, ¿y si hago un evento que la familia jamás pueda olvidar? Yo sé cómo crear momentos que se queden grabados en la memoria para siempre. Después de todo, había planeado propuestas de matrimonio en azoteas, aniversarios en casonas, corporativos para directivos importantes. Sabía cómo crear atmósfera, cómo construir la tensión y la emoción del momento. Un club campestre, una casa a la orilla del río, parecía perfecto. A 40 minutos de Moscú, elegante pero sin exageraciones, con un salón privado para 50 personas. Íntimo, nadie podría irse sin que lo notaran. Chimenea, candelabros de cristal, ventanales panorámicos con vista al río. Cada detalle debía ser impecable. Durante 3 semanas, pensé en todo. Cada flor, cada asiento, cada objeto tenía que estar en su lugar. Las invitaciones las mandé a hacer en la misma imprenta donde hacen las de los eventos del consulado: papel grueso color marfil, relieve dorado, letra caligráfica. Decía algo así: la familia Kharlamov-Larin les invita a honrar la memoria de Faina Nikitichna y ser testigos de su último regalo a los seres queridos. Sonaba solemne, incluso emotivo, pero detrás de esa apariencia tranquila había toda una estrategia cuidadosamente planeada. El fotógrafo fue Julia, con quien ya había trabajado en decenas de bodas. Le expliqué la tarea: necesitábamos capturar emociones genuinas, reacciones espontáneas, como cuando en una boda la novia lanza el ramo. Más o menos, le dije. Solo que esta vez, el ramo será explosivo. Contraté un cuarteto de cuerdas de la Filarmónica Regional, 2 violines, una viola y un violonchelo. Les expliqué: van a tocar pase lo que pase. Si hay gritos, peleas, lágrimas, no se detienen. Mantengan la música como si nada. Para asegurarme de que cumplieran, pagué el doble de su tarifa habitual. El menú estaba planeado con un cinismo elegante. Cada plato era un homenaje a los favoritos de la abuela: el famoso ensaladilla de 7 capas que ella preparaba cada año nuevo, galletas de limón según su receta exacta. Entrené toda la semana para que quedaran idénticas: gelatina de lucioperca, albóndigas al estilo de los Ares, compota de frutas secas. Quería que cada bocado les recordara la infancia y, al mismo tiempo, les dejara sin aliento cuando la verdad saliera a la luz. Las flores eran solo rosas blancas con gipsopila. La abuela siempre decía: la rosa blanca simboliza honestidad y pureza. La mentira la mata más rápido que el frío. Pedí 50 ramos para llenar la sala con su aroma, sutil pero imposible de ignorar. En menos de una semana, todas las respuestas de los invitados llegaron, todos confirmaron. Incluso mis padres llamaron para agradecerme por la organización. Olga y Serga vendrían con todo el grupo, Sasa con Marina y los gemelos también. André prometió volar desde San Petersburgo con Natalia y los niños. En total, 32 personas, incluidos los niños. Todos emocionados, calculando cómo dividirían la herencia de 27 a 30 millones. Pero yo tenía otra preocupación: cómo proteger a Liska y Misa de la tensión, de los comentarios, de la codicia a su alrededor. No quería que vieran cómo estaba a punto de quemar puentes y revelar verdades que nadie esperaba. Todo debía ser perfecto, todo debía tener un impacto, pero mis hijos no debían sufrir por eso.
Sabía que esta era la oportunidad de transformar años de humillación y desprecio en un momento inolvidable. No sería solo una reunión familiar más, sería un evento que dejaría huella, un espectáculo donde la justicia y la verdad se harían visibles, elegante y despiadadamente. Al final, me organicé con mi amiga Masa. Ella se encargaría de los niños todo el día, cine, parque de trampolines, pizza y hasta dormir en su casa. Les dije a los niños que yo tenía una reunión de trabajo muy importante y que no podía acompañarlos. 3 días antes del evento, mientras pagaba las cuentas del banquete, vi que mamá me llamaba. Mi corazón se congeló un segundo al ver su nombre en la pantalla. Tomé aire y contesté. Su voz era cálida, como cuando yo era pequeña y estaba enferma. Anya, quería agradecerte. Sé que nos hemos distanciado últimamente, pero lo que estás haciendo por la memoria de la abuela es maravilloso. Ella estaría orgullosa. Casi dejó caer el teléfono. Guardé silencio unos segundos, procesando todo, y luego conseguí decir. Y gracias, mamá. De verdad significa mucho para mí. A todos nos reuniremos, como una familia, como a la abuela le hubiera gustado, continuó ella. Por un momento sentí un nudo en el pecho. ¿Y si me estaba pasando de dura? ¿Y si esto era una oportunidad de arreglar todo pacíficamente? Pero luego miré a mis hijos y recordé todo lo que habían sufrido. No podía retroceder. Esa noche, acosté a los niños. Misa me abrazó antes de dormir y susurró. Mamá, ¿cuándo iremos a Isla de los Sueños? Pronto, cariño. Te lo prometo, le dije, acariciándole la cabeza. Liska, desde su cuarto, gritó. Mamá, ¿puedo ponerme mañana el vestido de unicornio? Tú vas con la tía Masa, pero, ¿y si vienen el abuelo y la abuela? En ese momento entendí que no había vuelta atrás. Mis hijos aún tenían la esperanza de que los quisieran, de que los abrazaran como a los demás nietos, y en cambio recibían desprecios y humillaciones. La abuela Faina no había dejado todo preparado en vano, había creado un mecanismo de protección, y era hora de activarlo. Me desperté a las 5 de la mañana. El estómago me dolía de los nervios, pero la mente estaba clara. Pasé 2 horas eligiendo mi ropa. Al final, me decidí por aquel vestido que la abuela me había regalado cuando defendí mi tesis, ese vestido que ella siempre decía. Con este vestido pareces una dama que sabe lo que vale. Coloqué el collar de esmeraldas que también me había dado la abuela. Los zapatos, de tacón medio, para mantenerme firme y segura. El maquillaje discreto, pero impecable. Al mirar mi reflejo, vi a una mujer lista para la batalla, lista para proteger a sus hijos, para ejecutar el plan que pondría a toda la familia frente a la verdad, y para que nadie, nunca más, pudiera humillarlos impunemente. Cada detalle estaba pensado, desde la ropa hasta la actitud. No era solo un evento, era el inicio de una justicia largamente esperada, y yo estaba preparada para liderarlo, con la fuerza y la calma que me daba la memoria y el legado de la abuela. Cuando salí de la casa, sentí como la adrenalina empezaba a recorrerme. Los niños ya estaban con Masa, así que podía concentrarme en cada detalle del plan sin preocuparme por ellos. Subí al auto y repasé mentalmente cada paso, desde la entrada al club campestre hasta el momento exacto en que todo se revelaría frente a la familia. Cada gesto, cada mirada, cada palabra estaba calculada. Al llegar, el lugar estaba impecable. El salón privado olía a rosas blancas y gipso pila, como había planeado. Las mesas impecables, la cristalería reluciente, las luces suaves reflejadas en los candelabros de cristal. Todo parecía un evento elegante, pero detrás de esa apariencia perfecta había una tensión invisible, una tensión que solo yo y la memoria de la abuela sabíamos cómo manejar. Los invitados empezaron a llegar. Mis padres, mi hermana Olga con Serga, Sasa con Marina y los gemelos, André con su familia. Cada uno miraba a su alrededor, evaluando el ambiente, sin darse cuenta de que todo estaba dispuesto para revelar sus propios secretos. Los saludé con cortesía, con una sonrisa medida, dejando que creyeran que todo sería un encuentro familiar común. Mientras tanto, yo revisaba cada rincón, los documentos, los videos, los registros de mensajes, las fotos cuidadosamente seleccionadas.
Cada evidencia estaba lista para ser desplegada en el momento exacto, para que no quedara duda de los abusos y desprecios de años pasados. El cuarteto de cuerdas comenzó a tocar. La música fluía por la sala, creando una atmósfera solemne y elegante, mientras yo esperaba el momento adecuado para la primera intervención. Mis hijos, aún ajenos a todo lo que estaba por ocurrir, jugaban en un rincón bajo la supervisión de Masa, tranquilos y seguros. Era importante que permanecieran protegidos hasta que la revelación comenzara. Mi primer objetivo era mostrar cómo habían sido ignorados y maltratados durante años. Con delicadeza, proyecté fotos y capturas de mensajes, mientras narraba algunos episodios de manera neutral, como si fuera un testimonio objetivo. Las reacciones fueron inmediatas. Mi hermana Olga se tensó, Sasa frunció el ceño, y algunos adultos miraban alrededor, incómodos y sorprendidos. Entonces llegó la parte más estratégica, la cláusula del testamento de la abuela. Con voz firme, expliqué que cualquier intento de maltratar a mis hijos, ya fuera verbal o emocional, no solo era inmoral, sino que tenía consecuencias legales inmediatas sobre la herencia. Cada palabra estaba respaldada con documentos y testimonios, mostrando que todo estaba planificado con anticipación. La sala quedó en silencio. Mis hijos, al ver que su madre los defendía con fuerza y claridad, comenzaron a sentirse visibles por primera vez en años. Misa sostuvo mi mano, y Liska se acercó para abrazarme ligeramente, confiando en que esta vez todo sería diferente. Durante horas, el evento se desarrolló como un equilibrio entre tensión y revelación. La familia intentaba mantener la compostura, pero no podían ignorar la evidencia. Cada intento de justificarse era desmontado con pruebas claras. Mis hijos, seguros y protegidos, empezaron a sonreír y a participar, mientras los adultos comprendían que sus años de desprecio habían llegado a su fin. Finalmente, cuando todo estaba dicho y mostrado, sentí un alivio profundo. Mis hijos habían sido defendidos, la memoria de la abuela respetada, y la familia enfrentaba la verdad por primera vez. No se trataba solo de dinero ni de herencia, sino de justicia, dignidad y protección de quienes más importaban. Al terminar el evento, mis hijos me abrazaron con fuerza. Por primera vez, sentí que todo el esfuerzo, los nervios, las lágrimas y la preparación habían valido la pena. Habíamos ganado algo mucho más importante que cualquier herencia. Habíamos recuperado la seguridad, el respeto y el amor que siempre merecieron. Mandé a los niños con Masa a las 10 de la mañana. Los abracé fuerte a los dos. Compórtense bien, escuchen a mamá, o sea, a la tía Masa, sí. ¿Y mamá, qué pasa?, preguntó Liska, con el ceño ligeramente fruncido. Nada, solo que los quiero mucho. Todo va a salir bien. A la casa junto al río llegué a la 1 de la tarde, 3 horas antes del evento. Era el momento perfecto para revisar todo. La joven administradora del club me recibió con su uniforme impecable. Ana Viktorovna, todo listo según su lista, mesas, menú, tecnología. El salón está perfecto. El salón era una obra de arte. Mesas redondas con manteles blancos inmaculados, copas de cristal que brillaban al reflejo de la luz, cubiertos de plata recién pulida. Frente a la chimenea, un retrato de la abuela en un marco dorado, rodeado de rosas blancas que llenaban la sala con su aroma delicado. La pequeña tarima para el cuarteto de cuerdas estaba lista, y un micrófono aguardaba los discursos y anuncios. Poco después, llegó Julia, la fotógrafa. Recorrió el salón con profesionalidad, revisó la iluminación, examinó cada ángulo. ¿Qué vamos a filmar hoy?, preguntó. Un aniversario. O más bien, un recuerdo muy especial, respondí, con voz tranquila. A las 3 en punto llegaron los músicos, 4 hombres elegantísimos, con frac de concierto, cargando sus instrumentos. El primer violín, un hombre educado y serio llamado Sidoy, saludó cortésmente. La programación está lista, como pidió. Bach, Mozart, Schubert. No nos detenemos por nada, pase lo que pase. Perfecto. Incluso si hay un conflicto, ustedes siguen tocando, le aclaré. Tranquila, hemos tocado en funerales de políticos y nada nos ha sorprendido, dijo con una sonrisa calmada. Los primeros invitados en llegar fueron André y su familia, que llegaron en el vuelo matutino desde San Petersburgo.
Natalia, elegante con un vestido negro, y los niños impecables, como recién sacados de un catálogo. Xiusa, de 10 años, hablaba sin parar sobre su obra escolar, mientras Vanya, de 8, leía un libro mientras caminaba. André me abrazó como un hermano. Anya, hiciste un trabajo increíble organizando todo. Sé que no ha sido fácil. Y gracias, André. Me alegra mucho que hayan venido, le respondí, con una sonrisa genuina. André era de los pocos familiares que nunca habían lastimado a mis hijos. En funerales anteriores había jugado a hundir la flota con Misa y trenzado las coletas de Lisca sin mirar a nadie más. Lo único que me preocupaba era si ellos también quedarían atrapados en la tormenta, pero confiaba en que su corazón limpio los protegería un poco. Después llegaron mis padres. Papá con su traje de gala que usaba solo una vez al año, y mamá con un vestido nuevo, seguramente comprado para la ocasión. Anya intentó abrazarme mamá. No me moví ni respondí. Qué hermoso todo, la abuela estaría orgullosa, dijo ella. Eso espero, respondí seca pero con firmeza. Papá carraspeó. La notaria estará. Todo saldrá bien. Siéntense y disfruten mientras tanto. Poco después, Sasa con Marina y los gemelos llegaron justo a tiempo. Artem y Egor, iguales a su padre, con las mismas expresiones concentradas y gestos controlados. Marina, impecable con un vestido de diseñador, Gucci o Prada, no lo sé, pero costaba un ojo de la cara. Hola, hermanita. Me saludó Sasa dándome un golpe ligero en el hombro. Oh vaya, te luciste. Pensamos que haríamos algo simple en una cafetería y tú montaste todo un espectáculo. La abuela merece lo mejor, dijo con sonrisa satisfecha. Y sí, claro, respondí con calma. ¿Y cuándo pasamos a lo importante? O la notaria estará, tranquila, contesté, mientras sonreía por dentro. Qué curioso, hasta en un funeral solo pensaba en dinero. Luego llegó Olga con toda su familia, como si caminaran por la alfombra roja. Lo primero que apareció fue Kira, vestida con un traje que costaba lo mismo que mi salario completo hace 3 años. La sala ya estaba llena de tensión elegante, cada movimiento, cada mirada, cada sonrisa calculada. Yo respiré hondo, ajusté mi collar de esmeraldas, y supe que había llegado el momento de ejecutar la parte más importante de mi plan, proteger a mis hijos y revelar la verdad de una vez por todas, sin que la codicia ni la arrogancia de los demás pudieran interferir. Tul rosa, brillitos por todas partes, zapatitos con tacón, mi hija parecía una mini versión de mí misma. Daniil y Dima arrastraban los pies detrás, con caras de pocos amigos. Claramente preferirían estar en sus teléfonos que en esta aburrida reunión de adultos. Olga apareció en otro vestido de Dior, impecable. Su peinado parecía obra de horas de trabajo de un estilista profesional. Se paseó por el salón con la seguridad de una reina, todo aquí es mío, parecía decir su mirada. Casi parecía un evento de gala, casi. Nos acomodamos, los meseros empezaron a servir los aperitivos. Yo me paré junto a la chimenea. Elegí el lugar con cuidado, para poder ver a todos los presentes. El cuarteto de cuerdas empezó a tocar a Bach. La música llenaba el salón con un ambiente solemne, perfecto para lo que estaba por suceder. Comencé hablando de la abuela. 20 minutos conté historias de su vida, de lo fuerte que era, de todo lo que había pasado, de cómo nos amaba. Historias graciosas, otras conmovedoras. La gente empezó a relajarse, a sonreír. Sasa ya calculaba mentalmente en qué auto gastaría su parte de la herencia, mientras Olga susurraba con su esposo. Seguramente ya hablaron del remodelado de la casa de campo. Entonces levanté la voz y dije: por favor, todos atención para un anuncio muy importante. Me coloqué frente a la chimenea, con la carpeta en la mano. Todos se callaron, los ojos brillando de curiosidad. Como saben, el tema de la herencia de la abuela Faina ya está resuelto. Ella dejó instrucciones muy claras. Se hizo un silencio absoluto. Incluso los niños dejaron de juguetear. El valor total de los bienes es aproximadamente 110 millones de rublos. Según el testamento, se repartirán en partes iguales entre los 4 nietos.
Vi cómo los ojos de Olga se iluminaron. 27.5 millones. Nada mal para el presupuesto familiar. Pero hice una pausa dramática y continué. Sin embargo, la abuela incluyó condiciones especiales. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Para mi sorpresa, mis manos no temblaban. Y cito: cualquier heredero que maltrate a los hijos de otro heredero será considerado indigno según el artículo 1117 del Código Civil, y su parte se redistribuirá entre los demás. El silencio era sepulcral. Poco a poco, el color se escapó del rostro de Olga. Sasa se quedó congelado, copa en mano. Durante los últimos 3 años había recopilado pruebas del maltrato psicológico sistemático hacia mis hijos, fotos, videos, chats, testimonios de testigos, y un informe completo de la psicóloga infantil con sello oficial. Papá saltó como si lo hubieran picado. Tanya, ¿qué es esto? Nosotros amamos a Liska y Misa. Amar. Contesté con calma. Vean esto. Saqué mi teléfono y mostré un video. Sábado, hace una semana. Mírenle a mi hija de 8 años a los ojos y díganle que no había boletos para Isla de los Sueños, y un minuto después, dan boletos extra a los hijos de los vecinos. Frente a ella. Esto es, un malentendido, según ustedes. Papá se puso rojo. ¿Un malentendido? Muy bien, entonces vean esto también. Abrí la galería de fotos y videos. Año nuevo. Los niños de nuevo en la mesa infantil, mientras los adultos disfrutaban, ignorando completamente a Liska y Misa. La expresión de mi hija era un poema de decepción y tristeza. Se supone que deben ser tratados como familia, pero siempre los han dejado al margen. La abuela Faina vio todo esto y decidió protegerlos con este mecanismo legal. El silencio era denso, pesado. Cada prueba, cada imagen, cada testimonio quedaba expuesto ante ellos. Ya no había escapatoria. La verdad estaba sobre la mesa y no había forma de ignorarla. Olga estaba blanca como la pared detrás de ella, los labios temblando, los ojos desorbitados. Sasa se quedó paralizado con la copa a medio camino hacia la boca, sin saber si tragar o escupir. Papá se agarró la frente, respirando con fuerza, como si tratara de calmar un enjambre de abejas dentro de su pecho. Mamá se quedó rígida, los dedos entrelazados sobre el vestido nuevo, mirando el suelo como si ahí estuviera escondida alguna solución milagrosa. ¿De verdad creyeron que podrían seguir humillando a mis hijos y salirse con la suya? Y dije, mi voz firme pero sin gritar. Cada foto, cada video, cada mensaje, todo documentado. Todo con fecha, hora, lugar y testigos. Esto no es una fantasía, es la realidad. Los gemelos de Olga, Daniil y Dima, bajaron la cabeza, incómodos, sin entender del todo pero sintiendo la tensión que los hacía encogerse. Liska y Misa me miraban, con ojos grandes, llenos de orgullo y miedo a la vez. Sabían que ese momento era para ellos, que por fin alguien los estaba defendiendo. La abuela Faina pensó en todo. Y no solo por justicia, sino para protegerlos de ustedes. Cada acción suya que los lastime los descalifica automáticamente de su parte de la herencia. Y no es negociable. Punto. Hubo un murmullo nervioso en la sala. Los adultos empezaron a mirarse entre ellos, incómodos, sabiendo que cada gesto, cada burla, cada desprecio había quedado registrado. Olga abrió la boca, pero no salió sonido. Sasa bajó la copa y se la pasó a la mano temblorosa de Marina. Papá tragó saliva con fuerza. Y esto no termina aquí, continué, caminando lentamente entre las mesas, para que todos me vieran de cerca. Hay informes de psicóloga infantil, declaraciones de vecinos, pruebas de los años en los que ignoraron, humillaron y dejaron a mis hijos fuera de todo. Todo está archivado, todo legalmente válido. Cada acción futura también será registrada. Mis hijos empezaron a sonreír tímidamente, como si sintieran un peso levantándose de sus hombros. Misa abrazó mi pierna, y Liska se acercó a mi lado, agarrándome la mano. Por primera vez sentí que tenían un escudo, que nada de lo que dijeran o hicieran los demás podría lastimarlos. Ahora, quiero que entiendan algo, dije, mirando a cada uno de los adultos presentes, uno por uno.
Ustedes han perdido algo mucho más importante que dinero. Han perdido la oportunidad de ser justos, de ser buenos con los suyos. Y mientras intentaban hacerles daño a mis hijos, yo aprendí a protegerlos y a hacer que la abuela Faina esté orgullosa de mí. Sasa bajó la cabeza, murmurando algo ininteligible. Olga estaba pálida, respirando entrecortadamente. Papá intentó hablar, pero ninguna palabra salió. Mamá finalmente levantó la vista, con lágrimas contenidas, como si por primera vez reconociera que todo había estado mal desde el principio. El cuarteto de cuerdas tocaba suavemente de fondo, como si la música acompañara la tensión y al mismo tiempo celebrara la victoria silenciosa de mis hijos. Cada nota parecía decir, ya no más, esto es suyo. Este es su momento. Mis hijos finalmente se relajaron, y yo los abracé a los dos. Sabía que este día cambiaría todo. La familia nunca volvería a ser la misma, pero mis hijos por fin tenían justicia de su lado. Y eso, más que cualquier herencia, era lo más valioso del mundo. Kira le dice a Liska que Santa Claus no visita a los niños de familias incompletas. Todos se quedan sentados, en silencio, como si la gravedad del momento los hubiera congelado. Y recuerdo otros días, otros momentos que parecían simples, pero no lo eran, el cumpleaños de Sasa, los gemelos tirando el carrito de misa a la piscina, mientras los adultos se reían como si fuera un juego inocente. Yo lo veía todo, guardando cada detalle, cada injusticia, cada humillación. Saqué el álbum de fotos, hojeé cada página lentamente, señalé fechas exactas, mostré capturas de pantalla de mensajes, correos, conversaciones. La cara de Olga pasó del rojo intenso al blanco pálido. Tú no puedes, balbuceó, como si mi autoridad la hubiera golpeado en la cara. ¿Por unos rencores de infancia, quitar la herencia? No, no soy yo quien quita nada. La abuela lo dejó escrito y documentado, no son simples heridas de niños, es violencia psicológica comprobada. Sasa se levantó de golpe, la rabia y el desconcierto mezclados en su rostro. Anya, vamos a hablar, somos familia, ¿no? Los niños son niños, se pelean, se reconcilian, intentó justificarse. Lo miré, y con calma saqué el video del cumpleaños de Misa, Liska tratando de alcanzar el pastel, Artem y Egor empujándola, ella cayéndose y él riéndose detrás de todo. ¿Eso es reconciliación? ¿Eso es jugar limpio? Dije. Los adultos miraban sin saber qué decir, y los gemelos empezaron a ponerse nerviosos, sintiendo que la historia de injusticia se abría como un libro frente a todos. El cuarteto de cuerdas cambió a Mozart, una melodía ligera, casi juguetona, que contrastaba extrañamente con la tensión en la sala. Los músicos seguían concentrados en sus partituras, ajenos a los conflictos humanos que ocurrían frente a ellos. Me enderecé, respiré profundo y dije con firmeza, el caso de la herencia se resolvió hace 6 meses. Olga y Alexander han sido declarados indignos de heredar. Sus partes han sido anuladas. El impacto fue inmediato. Olga saltó de su asiento con un grito que hizo vibrar las copas. Derramó vino tinto sobre el mantel blanco, un desastre que parecía un reflejo del caos que ella misma había creado en la vida de mis hijos. Sasa abrió los ojos como platos. Andrea, me giré hacia nuestro primo de San Petersburgo, y le dije, tus 27 millones están seguros. Siempre trataste bien a mis hijos. Esto es tuyo, tal como debe ser. Olga gritó histérica, planeaste todo esto, planeaste en secreto con la abuela para perjudicarnos. Sacudió las manos, respirando con fuerza. Yo simplemente levanté una libreta, aquí está el diario de la abuela. Cada observación, cada injusticia documentada. Mostré la hoja que describía el año nuevo, Liska sentada sola en la mesa de niños mientras 3 lugares para adultos quedaban vacíos. Cada palabra, cada línea escrita con la caligrafía firme y precisa de la abuela. Mamá finalmente susurró, confundida y titubeante, Anya, ¿por qué haces esto? Somos familia. Reí suavemente, sin malicia, pero con claridad. Familia, ¿dónde estaba esa familia cuando mis hijos lloraban? Cuando los humillaban, los excluían y los castigaban solo por ser hijos de divorciados. Elegiste el lado de un esposo infiel sobre tu hija, y ahora te sorprende el resultado. Demasiado tarde para palabras bonitas.
Papá trató de retomar el control. Podemos hablar, buscar un compromiso. Negué con la cabeza, demasiado tarde. Todo ya está en la corte, todo redistribuido, y la notaria se encargó de todo. Los documentos son legales, válidos y definitivos. Sasa golpeó la mesa con el puño, furioso. 6 meses de silencio, ustedes 3 años callados mientras se burlaban de mis sobrinos. Serga, el esposo de Olga, un hombre grande acostumbrado a que lo obedecieran, se levantó, con la intención de imponer autoridad. Pero incluso él parecía temeroso del peso de la verdad que se había desplegado frente a todos. ¿Y ahora qué? ¿Vas a humillarnos frente a toda la ciudad?, preguntó Olga, su voz cargada de rabia y miedo, como si de repente todo el mundo estuviera mirando justo hacia ella. Me alegra que lo preguntes, respondí con una sonrisa tranquila, serena, como si ya supiera lo que vendría y nada pudiera alterarme. La próxima semana sale un artículo sobre la fundación benéfica en honor a Faina Nikitichna. Ayuda a niños que han sufrido violencia psicológica en sus familias. Por supuesto, sin nombres, pero creo que muchos reconocerán de quién se trata. ¡Qué mala onda!, escupió Olga, intentando mostrarse desafiante. Cuidado con tus palabras, dije, señalando discretamente a la fotógrafa. Todo está siendo documentado. Fue entonces cuando notaron a Julia, nuestra fotógrafa, moviéndose silenciosa por el salón, captando cada ángulo, cada expresión. Nada de flashes, todo profesional, como si fueran escenas de una película. Miré alrededor del salón y sentí una punzada en el pecho. Esto se pudo haber evitado. Hasta la semana pasada todavía tenía esperanza, pensando que tal vez, solo tal vez, ellos recapacitarían, pero no fue así. Tomaron la decisión de lastimar públicamente a mi hija de 8 años, para mostrar quién manda en la familia. Para demostrar poder. Cerré la carpeta con determinación y miré a cada uno a los ojos, midiendo sus reacciones, viendo el miedo, la sorpresa y la impotencia reflejados en sus rostros. Recordé la tarde después del parque, cuando Liska me preguntó con sus ojitos grandes y preocupados. «Mamá, abuelita y abuelo me quieren», preguntó con un hilo de voz. Misa también quería entender lo que había pasado. «Mamá, ¿qué hice de malo?». Mi corazón se apretó. Ellos no tenían culpa alguna, y aún así habían sufrido el desprecio de quienes deberían haberlos amado y protegido. La abuela ya había previsto esto y había preparado un mecanismo para protegerlos, incluso después de su muerte. Comenzó el éxodo. Los primeros en irse fueron los hijos de Olga, probablemente intuyendo que lo que vendría no sería nada agradable. Sasa intentó preguntar algo sobre los documentos, sobre la herencia, pero Marina lo jaló con firmeza y lo sacó del salón. «Después lo resolvemos, vamos», dijo. Andrei se acercó mientras los demás se reunían para salir. Anya no tenía idea de que todo fuera tan serio. Si lo hubiera sabido, habría intervenido, dijo con sinceridad, con ese aire de persona buena y justa que siempre lo caracterizó. «Lo sé, Andrei», respondí con una sonrisa leve. «Tú eres el único que actuó correctamente». La abuela lo tuvo en cuenta. «La herencia, tu parte está segura, no necesitas devolver nada. Te la ganaste justamente». Los padres se fueron los últimos. Mamá lloraba silenciosa, sus lágrimas amargas y silenciosas, mientras que papá parecía envejecido 10 años en el último par de horas. Se detuvo frente a la puerta y me miró con desesperación. «Anya, ¿qué necesito hacer para que me perdones?». Reconocer lo que hicieron, de verdad, no solo un lo siento si los ofendimos, sino reconocer el daño que hicieron. Escribir cartas sinceras a los niños, con disculpas de corazón. Y darme tiempo para decidir si los quiero en nuestras vidas. Hizo una pausa larga, respirando hondo, mientras trataba de absorber cada palabra. «Si hacen eso, veremos qué podemos salvar», continué. «Lo primero es dejar de considerarse víctimas». Se fueron. Yo me quedé sola en el salón, vacío y silencioso. El cuarteto de cuerdas tocaba la última pieza, una melodía melancólica, triste, pero hermosa, que parecía acompañar el alivio que sentía y la justicia finalmente cumplida. Creo que era Chopin, aunque el nombre no importaba. Julia recogía con cuidado su equipo,
sonriendo con esa satisfacción silenciosa de quien sabe que capturó todo de manera impecable. Brutal, murmuró, pero precioso, como en el cine. La vida, sin embargo, siempre supera al cine. Tomé un sorbo de vino, de un solo trago, y mis manos finalmente comenzaron a temblar. El adrenalinazo se estaba disipando. Miré alrededor, respiré profundo y pensé en mis hijos. Ellos estaban seguros, protegidos, sus derechos respetados y su dignidad restaurada. Hice lo que debía hacerse. Defendí a mis hijos, restauré la justicia y cerré un capítulo que nos había perseguido demasiado tiempo. Por primera vez en años, sentí una calma absoluta mezclada con un orgullo profundo. Mi corazón se llenó de gratitud por la abuela que planificó todo y me enseñó que, incluso después de la muerte, se puede proteger lo que más amas. El teléfono no paraba de sonar ni de vibrar con mensajes mientras manejaba de regreso a casa. Cada notificación era un pequeño estallido que me recordaba que el mundo entero estaba reaccionando a lo que había pasado. No los leí. No podía. Mañana. Todo se leería mañana. Hoy no. Hoy necesitaba respirar, necesitaba sentir que había hecho lo correcto y que mis hijos estaban a salvo. Al llegar, encontré a Masa en la sala jugando con los niños. Cuando me vieron, corrieron hacia mí como si hubiera sido un día eterno de separación. «Mamá. Mamá», gritaron al mismo tiempo. Comimos pizza y vimos dibujos animados. ¿Y podemos ir mañana otra vez con tía Masa?, preguntó Liska con sus ojitos brillando de emoción. Claro que sí, mis pequeños, todo lo que quieran, les respondí mientras los abrazaba con fuerza. Los acomodé para dormir, y luego me senté en la cocina con Masa. Le conté cada detalle de cómo había organizado todo, cómo había expuesto la verdad y cómo había enfrentado a la familia. «No manches, amiga», y dijo Masa, asombrada. «Ahora sí, seguro correrán al juzgado». «Que corran», respondí tranquila. «Los documentos son sólidos». La abuela lo planeó todo hasta el más mínimo detalle. Y no me equivoqué. Una semana después, Olga presentó una demanda. El juez estudió el caso con calma, revisó cada documento, leyó el informe psicológico, examinó las pruebas. Y la decisión fue clara, el testamento seguía en pie, nada se movía, todo legal y definitivo. Sasa intentó acercarse por otro lado, llamadas, mensajes, hasta apareció en la puerta. «Anya, no fue por maldad, los niños, ya sabes, vamos a olvidarlo y empecemos de nuevo», decía intentando suavizar la situación. Yo permanecí en silencio. ¿Qué se puede decir a alguien que genuinamente no entiende el daño que ha causado? Nada. Solo silencio. 3 meses después, otra sorpresa. Un golpe en la puerta. Era Igor, mi ex esposo, en persona. Con su traje impecable, corbata ajustada, incluso traía flores. «Tanya, ¿podemos hablar?», preguntó. ¿Qué? Pregunté, cautelosa, mientras lo hacía pasar y servía té. «No vine a pedir aumento de pensión ni nada de eso», dijo, sentado frente a mí. «Escuché sobre tu familia, sobre el juicio, y quería hablar de otra manera». Sentados en la cocina, sentí la distancia entre nosotros. «No te pido que tomes partido, solo quiero ser honesto». Bajó la mirada, incómodo. «Yo también he sido tonto, resentido, pero quiero arreglarlo». Silencio. Sus palabras me hicieron pensar. Mis hijos habían sufrido por nuestra separación, por todo lo que pasó entre nosotros. Y él estaba reconociendo, por fin, su parte. «Está bien, Igor. Si de verdad quieres cambiar, podemos intentar algo por los niños», le respondí. «Pero esta vez, bajo mis reglas. Todo quedará por escrito con el notario, días, horarios, responsabilidades claras». Y funcionó. Igor se convirtió en un padre presente, no perfecto, pero constante y preocupado. Mis hijos florecieron sin el estrés de antes, sin humillaciones, sin comparaciones constantes. Liska se inscribió en teatro y descubrimos que tenía talento natural para actuar. Misa encontró pasión en la robótica y ganó segundo lugar en un concurso de la ciudad. Y sí,
finalmente fuimos juntos a la isla de los sueños. Nada de berrinches, lágrimas o mal humor. Subimos a todas las atracciones, comimos algodón de azúcar, nos tomamos fotos con los personajes y reímos sin miedo. La verdadera magia no está en la herencia ni en la aprobación de familiares, la verdadera magia está en ver felices a tus hijos, en escucharlos reír, en sentir que pueden ser niños sin miedo, sin dolor, sin sentirse menos que los demás. La abuela ya lo sabía. Desde donde esté, incluso después de la muerte, nos protegió. Preparó todo con anticipación, pensó en cada detalle para asegurarse de que mis hijos tuvieran justicia y amor, incluso cuando yo no podía intervenir directamente. Mientras me sentaba, viendo a los niños jugar felices en la sala, entendí algo que la abuela siempre decía: el amor y la protección verdadera no se compran. No se negocian y no dependen de un apellido ni de un pedazo de tierra, se gana con acciones y con coraje. Y ese día, en esa cocina llena de risas, entendí que habíamos ganado mucho más que un juicio, habíamos recuperado la paz, la dignidad y la felicidad de quienes más importaban. Pasaron los meses y, poco a poco, la vida se fue acomodando como un rompecabezas que por fin encajaba. Los niños crecían felices, sin miedo, sin cargas innecesarias. Lizca brillaba en su grupo de teatro, cada presentación era un pequeño triunfo, y ella subía al escenario con la seguridad de quien sabe que merece aplausos. Misa construía robots que funcionaban de verdad, y yo veía cómo su curiosidad y talento florecían sin la sombra de humillaciones familiares. Cada logro era una victoria silenciosa sobre todo lo que habíamos vivido. Aprendí a saborear los momentos pequeños, una carcajada mientras comíamos pizza en la sala, una conversación escondidas con Lizca sobre princesas y aventuras. Una tarde lluviosa donde Misa construía castillos de Lego mientras me explicaba con pasión cómo funcionaba su invento. La rutina se llenó de vida, de normalidad, de amor auténtico. No era perfecta, pero era nuestra, y por fin nos pertenecía. Igor y yo encontramos un equilibrio inesperado. Ya no éramos amantes ni pareja, pero éramos padres. Compartíamos las decisiones importantes, coordinábamos días, hablábamos de límites y reglas con respeto. No siempre coincidíamos, a veces chocábamos, pero todo era por ellos. No había guerras silenciosas ni estrategias escondidas, solo comunicación y voluntad de hacer lo correcto. Y la familia, bueno, la familia que antes parecía invencible y llena de poder, lentamente desapareció de nuestras vidas. No era venganza, ni odio, era simplemente poner límites. Mis hijos aprendieron que amar no significa tolerar injusticias, que merecen respeto, y que no todos los lazos de sangre garantizan seguridad ni cariño. Aprendieron que la verdadera familia son quienes te cuidan, quienes te levantan cuando caes y quienes celebran tu felicidad genuina. Cada año celebrábamos el cumpleaños de los niños de manera sencilla, pero llena de magia. Sin comparaciones, sin favoritismos, sin tensión. La isla de los sueños se volvió nuestra tradición: reír, gritar, abrazarnos, comer algodón de azúcar, tomarnos fotos con los personajes y regresar a casa con los ojos brillando de felicidad. Los recuerdos que construimos eran nuestro tesoro, y ningún insulto, ningún desprecio, podía arrebatárnoslos. Yo también cambié. Dejé de buscar aprobación en los ojos de quienes nunca me valoraron. Aprendí a confiar en mí misma, a tomar decisiones difíciles, a proteger a los míos sin miedo. Empecé a trabajar en nuevos proyectos, combinando mi experiencia con la vida que había aprendido a reconstruir. Cada contrato, cada evento exitoso, cada sonrisa de los clientes, me recordaba que la fuerza que me llevó a enfrentar a mi propia familia era una fuerza que podía crear, ayudar y transformar vidas. Una tarde de verano, mientras los niños jugaban en el jardín, me senté bajo el viejo roble que siempre había estado allí. Cerré los ojos y respiré hondo. Sentí la paz verdadera, los hijos felices, un hogar seguro, una carrera en crecimiento y el corazón ligero. Recordé a la abuela Faina y su previsión infinita. Incluso desde la muerte, había velado por nosotros, había protegido a quienes más importaban. Sonreí, porque entendí que ella no solo nos había dado un legado material, sino la lección más valiosa: la justicia, la dignidad y el amor verdadero no dependen de títulos, dinero o apariencias, dependen de coraje, claridad y acción. Y así seguimos, construyendo nuestra propia historia,
con ritos sencillos, risas infinitas y abrazos genuinos. Sin miedo, sin sombras del pasado. Los recuerdos dolorosos existían, pero eran solo eso, recuerdos. Mis hijos aprendieron a reír sin culpa, a soñar sin límites, a confiar en su madre y en sí mismos. Yo aprendí que el mundo puede ser cruel, pero que también se puede conquistar con inteligencia, corazón y determinación. Con cada día que pasaba, nos hacíamos más fuertes, más unidos, más libres. Y lo mejor, sabíamos que nada ni nadie podría arrebatarnos nuestra felicidad. La justicia no siempre llega cuando uno la espera, pero cuando se construye con paciencia y corazón, es imparable. La abuela Faina, desde algún lugar, debía estar sonriendo. Su plan había funcionado, había protegido a los suyos, había enseñado a los pequeños a ser fuertes y a mí a ser valiente. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando de oro y naranja nuestro jardín, supe que habíamos ganado algo que ningún dinero ni poder podría comprar, una familia de verdad, basada en amor, respeto y libertad.